Parte número 2. Entonces vamos a seguir ahora del versículo número 19 al 24. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley fue dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Bueno, vamos a ver entonces el propósito de la ley. Estuvimos viendo la promesa. Ahora, ese pacto de obra, podríamos decir, rectificado, como le decimos nosotros, a diferencia del de Edén. La ley, ¿qué hace? Si no entienden nada de esto, se lo voy a explicar en unos segundos. La ley te va a mostrar que eres un pecador y te va a hacer anhelar la promesa que es salvación por gracia. Ahora voy a desarrollar el sermón, ¿está? Eso es lo que te va a mostrar. Pecador, vil, violaste la santa ley de Dios. ¿Qué vas a hacer? Ay, ¿qué haré? Bueno, aférrate a la promesa. Eso es lo que voy a hablar un poco ahora. Entonces la ley, lo que va a mostrar, o los 10 mandamientos, cuando alguien le tira la tabla de los 10 mandamientos, una persona cae de rodillas, de orgullo, y se humilla ante Cristo, porque no puede soportar el peso de la ley. Entonces el propósito de la ley, amados, ¿sabes por qué es importante explicar esto? Porque ahí se predica un evangelio falso, de las 4 o 5 leyes espirituales, la oración del pecador, cosas que no salvan. ¿Por qué? Porque no tienen la ley. La persona no se humilla, la persona no se ve la necesidad de la promesa. Lo puede aceptar al pobre Cristo si quiere, porque tiene un libre albedrío. No es eso no es el Evangelio. El propósito de la ley no es que se contradecían la promesa y la ley, no es eso. Cada uno tenía un propósito. El judío, otras personas no entienden a veces la función de la ley. Es importante predicar con el Evangelio, con la ley. Que muchos quieren la gracia, pero no quieren la promesa. No quieren pasar por Egipto, no quieren ser enfrentados con Moisés. Quieren solamente la gracia, pero la ley es necesaria porque la ley no anula. Muchos dicen, ustedes son legalistas. No somos legalistas, es que tendría que decirle a Dios, porque Dios puso la ley y tenía un propósito. La ley no era para dar salvación. Cuando le predicamos la ley, la persona no es para predicarle para dar salvación. Venían corriendo, acuérdense, paralelamente, pero tenían diferentes funciones, la ley y la promesa. El propósito de la ley, ¿cuál es? Es convencer de la necesidad de la salvación. No es de dar salvación, sino de convencer que necesitan ser salvos. La ley fue dada entonces para que veamos cuán pecadores y viles somos ante un Dios santo y justo. Ese es el propósito de la ley. En Romanos 3:19 dice así, vamos a ver que, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? El propósito de la ley, si no están entendiendo nada, fue añadido a causa de las transgresiones, porque nosotros somos, si no se nos muestra la ley, no vamos a ver que nosotros estamos mal ante Dios. Entonces, la ley nos muestra a nosotros que debemos tener un amor perfecto para con Dios, un amor perfecto para el prójimo. Cuando nosotros decimos eso, yo no amo a mi prójimo. Entonces nos sentimos mal, porque la ley hace eso. Nos muestra que no tenemos una relación bien para con Dios, ni menos para el prójimo. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces Pablo, ¿cómo conoció? Él hacía las cosas por afuera como el joven rico, pero se creía que estaba portándose, yo soy una buena persona. Decía, no hago tantas cosas malas como Hitler o como aquel vecino. Dentro de todo, soy un moralista. Pero no es así. Se dio cuenta que el pecado es interno. Codiciar es algo interno. Cuando yo quiero algo, anhelo las cosas, yo estoy pecando. No estoy conforme con las cosas que Dios me da.
Entonces eso es pecado. Pablo conoció que era algo interno, algo intrínseco en nuestro corazón. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque es el pecado de infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es eso, infringir la ley santa de Dios. Entonces la ley, amado, no le puede dar la función de la ley. Si ustedes no entienden todo lo que estoy hablando, tiene el propósito de mostrarle que ustedes necesitan ser salvos, que ustedes son pecadores. Y la ley hace eso, expone la pecaminosidad nuestra, que está dentro de nosotros, del pecado. Y nos muestra que nosotros estamos contrarios a la voluntad que Dios manda. Eso es lo que hace la ley. La ley fue dada para que, dice en Romanos, creo que 5:20, si no me equivoco, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, dice Romanos 5:20. ¿Qué significa eso? O sea, la ley, cuando fue introducida, cuando vimos Romanos hace meses atrás, fue introducida para que abundara. O sea, cuando viene la ley, ¿yo me hago más pecaminoso? No, significa que como este lente que tengo yo, como la letra es chica, yo necesito ver. Bueno, la ley me agranda lo que está en el pecado y me hace que yo lo vea. Eso es para que abunde, no es para que sea más pecado. Yo soy pecador. Lo que hace la ley es como una lupa, podríamos decir, me muestra lo que yo no podía ver, estaba oculto a mis ojos. Bueno, eso es lo que hace. No es que abunda, sino lo agrandaría para que... Entonces la ley, si no están entendiendo nada de lo que voy hablando, estoy hablando del propósito de la ley diferente de lo que vimos anterior, que es la promesa. Entonces no es que la ley nos hace que nosotros seamos más malos de lo que somos, sino que la ley lo que nos hace es agrandar el pecado, estaba diciendo, para que veamos que hemos transgredido la ley del Señor. Y que vemos que nosotros somos culpables ante la ley de un Dios santo, de un juez supremo. Y la ley lo que nos va a hacer es que nosotros vayamos y clamemos misericordia, que pidamos perdón. Pero si no hay ley, amado, en el Evangelio, Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para ti, y solo todas esas cosas falsas, entonces no sirve de nada. Acuérdense lo que dice Romanos 4, versículo 15, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué significa? No conozco la ley, entonces yo no pequé. No, significa esto, que si no te presentás en el Evangelio la ley, la persona no va a saber que transgredido la ley. Entonces, donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay una predicación del Evangelio con ley, la persona nunca se va a dar cuenta que está mal. Lo acepto a Jesús. Y así ven muchas personas que creen que son salvas dentro de denominaciones, porque nunca se confrontaron con el verdadero Evangelio. Nunca fueron humillados. Nunca hubieron la necesidad de un Dios salvador, de verdad, que estaban mal. Y eso es lo malo de estos evangelios que hay en el día de hoy. Entonces la ley nos hace ver la necesidad de la salvación, nos muestra que somos pecadores, y eso, que no tenemos un amor perfecto para con Dios, que no tenemos un amor perfecto para con nuestro prójimo. La ley nos muestra, verdad, lo que carecemos de eso, de amar a Dios con todo nuestro corazón, de amar al prójimo como nosotros mismos. No tenemos eso. Acuérdense, entonces es diferente. Juan 1:17 dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Entonces tiene propósito diferente. En Gálatas 3:19, siguiendo hablando ahí, acuérdense que la ley... la ley parece que fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Bueno, quería aclarar algo. Esto es un poco diferente, un poco difícil de explicarlo. Voy a tratar de explicarlo rápido. La ley del Sinaí es un texto muy difícil. Voy a tratar de explicarlo. La ley fue dada en Sinaí, fue ordenada o decretada por Dios. Ahora, cuando un rey decreta algo o da algo o anuncia algo, lo hace por un mediador. No sé si lo saben, él quizás no va, o el presidente de acá, él no viene, el presidente de algo, manda a alguien a dar. Bueno, lo mismo sucede en Hebreo 2:2, Hechos 7:53, que está Esteban ahí. Van a ver que la ley fue entregada por medio de los ángeles, dice, fueron intermediarios, o sea que estuvieron mediando entre Dios y el pueblo. Y ahí vemos que también fue Moisés, fue entregada por Moisés, por los ángeles, y el mediador era Moisés. Moisés que salía a que Dios a orar y a interceder.
por el pueblo de Dios. Ahora ¿por qué es importante, Daniel, esto? Porque Pablo se está esforzando en transmitir este mensaje, que la ley fue ordenada en el Sinaí, fue ordenada por Dios a través de los ángeles, un agente que tenía, que también era Moisés, aunque la ley santa, justa y buena era inferior a la promesa, porque la ley, vamos a decir, vino indirectamente de parte de Dios a su pueblo, pero la promesa fue hecha a Abraham, y a todo creyente que crea como Abraham, fue directamente, fue por Dios mismo. Dios mismo dice, que incluso en el Edén, ¿se acuerda que era el protoevangelio? Era Dios mismo. Entonces es importante de entender esa, la parte número 2 del versículo 19 y 20, cuando habla de la ley, que es por la actividad de los ángeles en relación con la entrega de la ley. Ahora dice, Dios es uno solo. Esto es importante, es un poquito difícil, por eso me apuro para hablar, pero es así. Cuando Dios habló a Abraham, lo hizo directamente. La promesa vino directamente de Dios, Dios mismo hablando con Abraham. Ahora, en cambio, la ley la dio por medio de mediadores, o sea, los ángeles y Moisés. Esa es la diferencia. Ahora, en Gálatas 3, 21 a 22, esta ley está en contra de la promesa que estábamos viendo nosotros. Ahora, yo podría hablar un poco más ahí sobre eso, el intermediario ahí de la ley, que sirvió como un nexo humano entre pueblos, pero no me va a dar tiempo de explicar esto. Creo que con eso va a bastar. Cualquier cosa más te pregunta después. En Gálatas, vamos a decir 3, 21 al 22, para ir a los 4 versículos que me faltan, que es bastante para poder explicarlo, pero es así. Pablo le hace una pregunta a los judaizantes, los acusa de que la ley vamos a decir, está contradiciendo el evangelio. Ellos decían, bueno, no es así, ellos decían que tenían que guardar la ley. Eso, cumple la ley y vivirás. Pero Pablo le está diciendo que no es así. Que no se trataba de cumplir la ley, sino que tenían una relación diferente. O sea, nadie cumplió la ley, incluso nacemos pecadores. Incluso ellos, cuando se les dio la promesa, eran pecadores. ¿Cómo iban a cumplir la ley si ya eran pecadores? Entonces los hombres podían heredar esa promesa por medio de, la herencia por medio de la promesa, confiando en aquel Mesías que iba a venir. Solamente es por medio de eso que se podía llegar a cumplir esa promesa. Entonces Pablo dice que la escritura, las promesas venían de parte de Dios. Entonces Pablo le explica que la herencia se debía a la promesa que Dios había hecho, pero no a la ley. Pero tampoco la ley anulaba, porque la ley, ¿qué era? La ley mostraba que la persona es pecador. Eso es lo que debe entender ahora. Eso debe entender. No era enemiga de Dios, de las promesas de Dios. Hay un problema cuando se considera que la ley y las promesas, vamos a decir, o las obras y la gracia se las quieren medir como medio de salvación. Ese es el problema. No es así, tienen un propósito, es así. Dios es un orden, Dios es un Dios de orden y tiene todo un propósito en él. Entonces, ¿cómo debemos entenderlas? Bueno, como lo vengo explicando ahora, la ley tiene la meta de llevar al pecador, de conducir al fin a Cristo, al pecador, o a su promesa en la gracia. La promesa está en Cristo, eso es lo que hace la ley, y ese es el propósito de la ley, no buscar ser santo, porque es imposible. Cuando ustedes quieran levantar el ayo de la ley, no lo van a poder levantar, solamente Cristo lo pudo poner por sus hombros y caminar sobre él, pero el hombre no puede. Entonces, ¿cuál es? Es buscar la ley, la promesa en Cristo. Buscar, el Salvador debe buscar a Cristo, esa promesa. No están en conflicto eso. ¿Por qué? Porque la ley el hombre no puede. Lo que era imposible para la ley, ¿por qué? Por medio de la carne, que el hombre no podía cumplir. Entonces la ley no puede dar vida espiritual, no puede regenerar, no puede justificar, no puede hacer eso. ¿Por causa de qué, amado? Por la causa que nacemos pecadores. Simplemente por eso es... la escritura entonces lo encerró todo, dice, o a todo el mundo entero bajo el poder del pecado, dice ahí, en la parte última. Pero antes de que viniese la ley estábamos confinados. Bueno, versículo 23 y 24, léanlo ustedes, así yo lo puedo explicar, tengo tiempo. ¿Qué dice esto? El 23, del 22, 23, 24. Bueno, la escritura lo encerró todo el mundo entero, todo bajo el poder del pecado, encerrado por todos lados, significa ahí. El pecado, vamos a decir, nosotros estábamos presos antes de venir a Cristo. Quiero que entiendan esto. Toda esta gente que ustedes ven acá en el barrio, las personas que no están en Cristo, dice la escritura que todos están encerrados, aunque ellos no lo crean, que ellos se estén divirtiendo y riendo en estos momentos, ellos están presos ahora. Aunque no lo sepa, están encerrados, son pecadores, hay una sentencia, hay un juicio. Entonces, ¿para qué? Porque al fin de qué? De que
Eso estábamos encerrados, confinados, hasta cuando viniera aquel que nosotros íbamos a confiar. ¿Quién era? Que era Jesucristo, la que nosotros íbamos a confiar para la salvación nuestra. Entonces es importante de entender esto. Lamentablemente no me queda mucho tiempo, pero voy a tratar de apurarme. Entonces, antes de venir esta fe, nosotros estábamos guardados o en custodia o bajo la ley. ¿Por qué la ley nos encerró? Por causa del pecado, amado. Aunque ustedes no crean y no puedan entender estas cosas espirituales, la gente está encerrada, está confinada, dice la Biblia, bajo la ley, encerrado. El pecado, vamos a decir, saca el poder de la ley, como dice 1 Corintios 15. Entonces, ¿qué es eso? La Escritura nos muestra que todos estábamos encerrados. ¿Hasta qué dice ahí? Bueno, hasta cuando llegara la promesa, ¿eh? Para que por medio de la promesa, aquellos que estaban allá, ellos miraban desde lejos aquel que iba a venir. Nosotros miramos así, aquel que ya vino, esa promesa. Y Cristo es el que tiene la llave para poder liberarte de esa cárcel que mucha gente no sabe. La Escritura dice acá que están presos, están confinados. Ahí también dice que estábamos confinados, teníamos un ayo. Voy a tratar de explicarlo rápido. Bueno, un ayo, o ahí vamos a decir un custodio, un pedagogo, que ahí no es como hoy se puede entender. Un pedagogo es alguien que enseña, un maestro. Bueno, en esa época no era así. Era un esclavo, vamos a decir, una persona. El ayo era un pedagogo, o sea que tenía el sentido, vamos a decir, de acompañar al chico, mientras era chico. O sea, en el tiempo de desempeñar los deberes que él tenía, llevarlo a la escuela hasta al maestro para que le enseñara. Bueno, la ley nos lleva al verdadero maestro que es el Señor Jesucristo. Es más alto, más largo de explicar esto del pedagogo, pero en sí estábamos así. Cualquiera quería ser librado de una señora institutriz que tenía una vara. Un pedagogo los disciplinaba, los cuidaba. Bueno, los tenía confinada la ley hasta cuando llegara Jesucristo. Y la ley nos tenía eso, confinado, encerrado. Entonces lo que hace es eso. Cuando vos estás preso, ¿qué querés? Querés ser libre. Cuando alguien te dice, vos le presentás la ley y todo eso, ¿y vos qué querés hacer? ¿Querés ser libre? Bueno, ¿cómo podés ser libre de ese ayo, de ese pedagogo, de estar bajo la ley, del preso? Bueno, mirá con fe a Cristo, a la promesa. Y esa es la función de la ley, amados. Acerca en Él la promesa en Cristo Jesús, la salvación por fe.